Bueno, mi grupo de trabajo y yo, el día de hoy, vamos a presentar el proyecto de un análisis hidrológico de Brazos Morales, Río Magdalena, mediante Python. Bueno, busca analizar diferentes condiciones hidrológicas mediante datos de topobatimetría de una sección transversal de Brazos Morales, Río Magdalena, evaluando métricas hidráulicas y graficando la interacción entre el cauce y la cota del agua. Bueno, dividimos toda la información y todo lo necesario y la estructura del código de la siguiente forma. Procesamiento y la carga de los datos de las condiciones hidrológicas desde archivos CSV. El cálculo de las métricas hidráulicas como el fondo de la sección, profundidad media, radio hidráulico, la gráfica de la topobatimetría y las cotas de agua en la sección transversal y la identificación de la condición hidrológica con mayor cota de agua y el cálculo del borde libre asociado. Bueno, iniciamos con el procesamiento y la carga de los datos de las condiciones hidrológicas desde archivos CSV. Bueno, toda la información pertinente y necesaria para este análisis estuvo presente en datos CSV. Estos son datos también llamados valores separados por coma, que almacenan datos tabulares como los que se encuentran en una hoja de cálculo o la base de datos. Bueno, los archivos CSV tuvieron la estructura dividida en tres columnas, una que presenta la información de las abscisas, otra de la cota de cauce y la cota del agua. Cada una está diferenciada o indican la fecha correspondiente, como se ve acá arriba. Y bueno, también se emplearon librerías como Pandas para la lectura de los datos CSV. Esta librería ofrece una estructura llamada Data Frame que permite el manejo y el análisis de grandes cantidades de datos. Bueno, siguiente. Bueno, también se empleó el comando Files Outlook o de Google Colab que brinda Google Colab para subir archivos desde el computador al entorno de trabajo de Google Colab. También se empleó un comando import matplotlib que es utilizado en Python para importar la biblioteca matplotlib, específicamente su módulo pyplot con el alias PLT. Esta librería es muy popular ya que permite crear visualizaciones y gráficos en Python, como gráficos de barra, líneas, dispersión, etcétera. Bueno, también se utilizó, bueno, la estructura comienza con la ruta de los archivos CSV, indicando la ruta de cada archivo junto con su información, tanto de la condición 1 como de la condición 2. Luego, el análisis de los archivos, con el comando def, analizar archivos batimétricos, ruta archivo 1, ruta archivo 2. Y luego la lectura de los archivos CSV proporcionados para cada condición con este comando pd.read -csv para cada uno. Bueno, ahora seguimos con métrica hidráulica. Cuando se analiza una sección transversal, se toman conceptos como por ejemplo fondo de la sección transversal o profundidad media del agua, entre otras, que nos ayudan a proporcionar información importante, y esto puede ser utilizado para realizar análisis basado en ingeniería para realizar diseño estructural. Bueno, primero, valor de fondo de la sección transversal. En la medida de la distancia de la superficie del agua hasta el punto más bajo del lecho del río, es decir, hasta la parte más baja de todo el río, hasta el suelo. Entonces, eso matemáticamente hablando, bueno, en concepto. Procedimiento. En cálculo tenemos for each datos enumerate, datos 1 y datos 2, start 1. Este bucle básicamente nos dice que se va a tomar un conjunto de números, en nuestro caso, los datos 1 y los datos 2. Entonces, esta línea de código se va a iterar desde el 1 hasta nuestro último dato, que serán los datos 2. Entonces, luego de este bucle irá una línea de código, un cálculo. Entonces, en efecto, minicota igual datos j punto min. Entonces, ¿qué va a hacer todo esto junto? Básicamente va a calcular esta operación con los datos 1 y luego con los datos 2. Siguiente. Bueno, profundidad media del agua. Esta es una medida empleada en hidráulica para representar la profundidad promedio del agua en una sección transversal del cauce de un río u otro cuerpo de agua.
Matemáticamente se expresa como profundidad media igual a entre B, donde A es el área mojada y B el ancho superficial del flujo, la distancia horizontal total cubierta por el agua en la sección. Bueno, también podemos emplear esta otra fórmula con valores discretos, que sería la sumatoria de I igual a 1 hasta n de h sub i entre n, donde h sub i es la profundidad en el punto I de la sección y n es el número total de puntos donde se midió. Bueno, como ya tenemos todos los datos pertinentes, como cota de cauce y agua organizados en los archivos CSV, se empleó la biblioteca Pandas para procesar toda esta información y calcular la profundidad media. Entonces, en Python se utilizó la siguiente estructura para poder calcularlo. Minicota, datos cauce, min.min, profundidad media del agua igual a datos cota cauce m.min menos minicota, donde datos cota cauce.min tiene la función de encontrar la cota mínima de cauce en la columna de cota cauce del archivo CSV para cada condición, que representa el nivel más bajo del fondo de cauce. Y datos cota cauce.min, que es calcula el promedio de la columna cota cauce, lo cual representaría la cota media del agua en cada condición. Al restar ambas, se obtiene la profundidad media del agua. El siguiente es el perímetro mojado, que también es una métrica hidráulica utilizada en el análisis de flujos de agua. Esta representa la longitud total de la línea de contacto entre el agua y la superficie del cauce, como se aprecia aquí en este gráfico. También tenemos una gráfica que representa el perímetro mojado en función de caudal, que también es vital para calcular el perímetro mojado. Listo. Bueno, matemáticamente se puede expresar como perímetro mojado igual a B por 2 por H, donde B es el ancho de la sección mojada por profundidad media del agua, H. Bueno, ¿cómo podemos entender este código? Perímetro mojado igual a datos abscissa maxi menos datos abscissa min. Este cálculo determina el ancho de la sección mojada dependiendo de cómo se interprete la sección transversal, donde datos abscissa max se obtiene el valor máximo de la columna de la abscissa, que representa la distancia horizontal más lejana, mientras que datos abscissa min obtiene el valor de la columna abscissa, que representa la distancia horizontal más cercana. Mientras que la primera es la más lejana, la segunda es la más cercana. Luego la restamos y de esta forma calculamos la longitud total del tramo horizontal cubierto por la sección mojada. Bueno, el área mojada, pues esta es la área transversal de la sección de cierto cauce que está ocupada por el agua. Bueno, matemáticamente se expresa como la sumatoria de 1 a n de la siguiente función, donde h de i corresponde a la altura del agua en cada subintervalo i y delta x sub i pues a la anchura de estos intervalos. Adelante. En procedimiento utilizaremos la cota cauce con la cota mínima. En primera instancia tenemos cota cauce representada en metros, donde contiene todas las cotas del cauce en cada abscissa, es decir, en la extensión horizontal, con una extensión horizontal, que representa pues el perfil del cauce. Minicota, que es la cota mínima, pues la representamos de esa manera, por conveniencia. Entonces, esta cota mínima, bueno, esta cota mínima se utiliza para, digamos, referenciación para obtener cuánto del cauce está por debajo del agua. Entonces aquí aplicamos una diferencia, cota cauce menos la cota mínima, o sea, minicota, en donde se calcula la diferencia entre cada una de las cotas del fondo del cauce y la mínima cota, que es la del fondo. Entonces, este resultado da la profundidad en cada punta del CISA. Entonces, el punto suma básicamente lo que hace es sumar todas esas diferencias obtenidas en el paso anterior. Es decir, la diferencia entre cada una de las cotas en la extensión horizontal y la cota mínima. Entonces, acá al lado derecho tenemos el código, pues la línea de código, digamos. Entonces, minicota
es para determinar la cota mínima, entonces se coloca cota cauce punto mínimo. Entonces, ahora posterior se coloca área mojada que se ubica como diferencia datos, cota cauce, menos minicota y el punto zoom, pues como ya le expliqué anteriormente, pues lo que hace es relacionar todas estas diferencias y las suma. Es decir, suma cada una de estas diferencias y lo expresa como una diferencia. Listo, adelante. Radio hidráulico. Bueno, el radio hidráulico se utiliza para analizar el flujo del agua en canales abiertos y ríos. Matemáticamente se expresa como R igual a A entre P, en donde en esta relación R significa radio hidráulico, A significa el área de la sección transversal o el área mojada, y P será el perímetro mojado. Siguiente. En procedimiento, bueno, como matemáticamente esto es un cociente sencillo, pues basta con realizar esta línea de código. Hidra, que será radio hidráulico igual a moja entre P moja. Se representa así con una barra inclinada. Eso significa área mojada entre perímetro mojado. Básicamente nos va a efectuar esa cociente y pues nos va a dar el resultado. Adelante. Bueno, nivel máximo de agua. Bueno, podemos entender el nivel máximo de agua como la mayor cota o la altura máxima que alcanza el cauce de río o cuerpo de agua debido a algún evento extremo como inundaciones, desbordamientos o niveles de caudal máximo. Esta también puede variar según la geometría del cuerpo. Si la geometría es irregular, va a tener niveles máximos distintos en cada abscisa. O si es regular, como en el caso de esta imagen, se puede ver que tiene forma trapezoidal, va a ser igual si no hay variaciones, puede ser regular. Listo. Bueno, en este caso podría interpretarse de la siguiente forma, según los datos CSV. Si la cota del agua supera la cota de cauce, entonces se considera como que el nivel máximo de agua ha sido alcanzado en ese punto, lo cual es indicado con true. Si la cota del agua es igual o inferior a la cota de cauce, entonces no se ha alcanzado ese nivel máximo y el valor sería false. Bueno, por otro lado, el cálculo del mayor nivel de agua en cada condición se determina mediante el programa basado en los valores de true y false. Estos valores se evalúan según la condición y de esta manera se identifica cuál es el nivel mayor. En esa parte se comparan ambas condiciones y se determina cuál es la mayor de las cotas de la información presente en cada archivo de cada condición CSV para cada una, que se conforma por 3 columnas como se mencionaba anteriormente: abscisa, cota cauce y cota agua. Este sería el código para para buscar cuál sería esa cota mayor. Max agua igual a datos, cota agua, punto max. Bueno, borde libre, digamos en términos sencillos, pues se refiere a la distancia de separación que existe entre el agua y el punto máximo del canal. El punto máximo del canal es, digamos, el punto más alto en el que el agua puede llegar sin que se derrame o desborde. Adelante, Ángel. Eso como parte teórica. En el procedimiento aplicado al código, pues se nos dijo que tenemos 100.11 metros. Después de ese nivel, pues hay que indicar que se presenta una inundación. Entonces, el efecto, más agua que es el nivel máximo del agua. Cota agua punto max, que nos sirve para determinar el punto máximo del agua, la cota, digamos, del agua, punto máximo. Entonces tenemos borde libre, 100.11 metros, que es la altura que nos brindaron, menos pues, la cota máxima del agua. Entonces, ahora aplicamos un condicional sencillo que venimos trabajando el semestre. Entonces, va a aparecer, se está inundando todo como mensaje si la cota máxima del agua ni el máximo del agua supera los 100.11 metros. Si no, entonces va a aparecer un mensaje que dice todo está bajo control. Eso básicamente es lo que se hace. Adelante. Bueno, ahora en la parte izquierda, perdón, tenemos para guardar los resultados. Entonces,
Básicamente lo que hacemos es crear una biblioteca, digamos, para colocar digamos, las variables de tal manera que aparezca como clave de valor, o sea, como ítem en una biblioteca. Entonces, aquí cuando guardemos los resultados, pues evidentemente va a ser mucho más sencillo acceder a ellos. Entonces, posterior a eso, ahora para el lado derecho, la diapositiva, tenemos la impresión del resultado. Entonces, en la primera parte tenemos un for, o sea, for condición. Entonces, esto lo que va a hacer es iterar en todos los elementos de la biblioteca resultados, en donde condición va a ser la clave actual en ese diccionario y los valores va a ser el valor correspondiente a cada clave. If instance, lo que aparece después, en valores diccionario. Entonces, eso básicamente es para identificar a qué condición pertenece cada uno de estos valores que se mostrará a continuación. Es decir, por cada valor que aparece en pantalla o que aparece ahí como resultado, va a especificar a qué condición corresponde cada uno de esos. Porque tengamos en cuenta que son varias condiciones. Entonces, aquí tenemos otro for, o sea, for clave valor in, se va a iterar en cada uno de los elementos, pero esta vez en el diccionario valores, en el que clave va a tomar el valor de clave y valor el valor correspondiente. Y aquí tenemos algo que quiero recalcar, que va a aparecer a print clave valor 2.f, que básicamente lo que hace es que va a mostrar dos decimales después de cada entero. Es decir, si el valor es un número entero o un número decimal, entonces como resultado va a mostrar ese número entero acompañado de dos cifras decimales. Y si el valor es un no, digamos, un no numérico, entonces básicamente aparece el resultado como tal cual. Y aquí el return, datos 1, datos 2 y resultados es para guardar estos resultados para ser utilizados nuevamente más adelante, fuera de esta, digamos, fuera de esta función. Listo, más, Ángelo. Graficar la topogatimetría y las cotas de agua en la sección transversal. Se requiere graficar la topogatimetría, bueno, en las cotas como se nos pidió. Entonces, esto significa que hay que hacer una representación gráfica y visual del lecho del río con sus respectivos niveles en el agua, o sea, con sus respectivas cotas. Adelante. Así como se muestran estos de imagen. Adelante. Bueno, procedimiento. Esta parte primero es para verificar si las columnas necesarias existen. Entonces, nosotros en esta parte le vamos a decir, por ejemplo, esto es para decirle, no, Python, si las columnas no existen, manda un mensaje que diga que no, que este archivo no es válido, por ejemplo, y esto básicamente es lo que significa. Entonces, para crear la gráfica se utiliza un PLT y un label. Estas dos cosas son básicamente para crear las gráficas. Entonces, este es plt.figure, se va a crear una figura con 10 unidades por 6 unidades de ancho. Entonces, en esta parte se agregan etiquetas y títulos, como está acá abajo. Utiliza plt.xlabel, que se le va a agregar una etiqueta en la abscisa. Y en esta parte dice leyendas y cuadrículas. Punto leyenda es para leyenda y punto grid es para la cuadrícula de fondo. Luego se guarda la gráfica y se muestra la gráfica. Adelante. Bueno, este es el resultado que nos debemos mostrar en Python. Autopogatimetría en condición 1, condición 2, cota 1, cota 2, en cauce y cota agua respectivamente. Adelante. Bueno, ahora viene identificar la condición hidrológica con mayor cota de agua. Bueno, esta parte se va a identificar cuál de las dos condiciones presenta la mayor cota de agua. Teniendo en cuenta que los valores máximos de las cotas de agua para cada condición, mediante el programa se determinó con la información de los archivos CSV, cada uno respectivamente, y las columnas de datos que la conforman. Bueno, en esta primera parte, en esta primera estructura, se utilizó condicional if y else para verificar cuál de las dos presenta la mayor cota de agua.
Si resultado condición 1, nivel máximo de agua, es mayor a resultado condición 2, nivel máximo de agua, entonces la mayor condición va a ser la mayor condición que presenta la mayor cota, la condición 1. Si no se cumple esto, se cumple lo segundo, que sería ya la condición 2, la que presentaría ese mayor nivel, esa mayor cota de agua. Por otro lado, tenemos la siguiente estructura, que sería resultados, nivel más alto igual a F mayor condición con un nivel de mayor cota, 2F metros. Bueno, esta parte de la estructura lo que va a hacer es crear o elaborar un nuevo campo en el diccionario en el que se encuentra toda la información que almacena la condición con el nivel más alto de agua junto con el valor de ese nivel, y lo que va a hacer es venir y esa cantidad, que es un número, lo va a redondear a dos cifras decimales, a solamente dos cifras decimales. Esto lo hace en el campo de nivel más alto dentro de los resultados. Por otro lado, tenemos la impresión de los resultados. Bueno, esta parte del código imprime los resultados, eh, hace la impresión de los resultados, y bueno, esto lo que hace es un recorrido de toda la información de los resultados con un bucle for, donde cada elemento contenido es un par clave valor, que más o menos es como una estructura que se compone por una clave, ok, que es un identificador único que actúa como un índice o un nombre para tener acceso a ese valor, y también un valor o value, que es el dato asociado con esa clave, que puede ser cualquier tipo de dato, número, cadena, listas, diccionario, datos, etcétera. Y por último están retorn datos 1, datos 2 de los resultados. Finalmente, lo que tiene esta parte del código, tiene la función de devolver los valores de los datos 1 y datos 2 a donde se llamó la función inicialmente. Estos valores están relacionados con las condiciones que se están analizando. Listo, gracias. Bueno, ahora vamos a hacer la aplicación del diagrama de flujo. Un momentico. Un momentico. Bueno, acá está el inicio, evidentemente. Luego están los datos, los archivos de entrada, que son los dos archivos CSV. Bueno, luego de esto, pues se hace la lectura de los archivos CSV, que es como para dos archivos se leen. Después, posterior a esto, tenemos la realización de cálculos, y aquí recalcando un condicional que es la borde libre, pues tenemos que la cota máxima del agua son, bueno, si supera los 100.11 metros, aparecerá pues, un mensaje, se está inundando todo. Si no, entonces está bajo control y regresa y se almacenan los datos. Aquí en la realización de cálculo, que va a aclarar que están todos los cálculos de borde libre, evidentemente como está acá abajo, está área mojada, perímetro mojado, etcétera. Luego muestra los resultados para que sean visibles. Posterior C, en la función para graficar topobatimetría, está todas esas funciones de la gráfica, en el que ajustamos, editamos pues, a nuestro parecer, y recalcamos como las cosas que queremos que aparezcan. Pues, listo. Se guarda la gráfica y al final se muestra la gráfica y se da un análisis entre los dos archivos CSV, lo que pide el profesor para el proyecto final. Y luego entonces finaliza. Listo. Ahora esta sería la estructura de nuestro código en Python. Así fue como se trabajó y se analizó la información y se trabajó con el código. Estaría organizada de esta forma. Los comandos cola para subir los archivos desde Google Colab, desde esta función que brinda Google Colab, lo de la librería de los pandas, la ruta de los archivos, los cálculos, eh, cómo guardar los resultados, sus comentarios, identificación de la condición con mayor nivel de agua, condicionales, los resultados, etcétera, la gráfica, y aquí serían los resultados obtenidos para cada condición junto con la respectiva gráfica, que mide la topobatimetría y la cota del agua en dos condiciones hidrológicas. Listo.
Bueno, muchas gracias.